Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con los eventos finales de la vida de Cristo en esta semana de la Pasión, semana del dolor, semana antes de la crucifixión, y en el video anterior analizábamos lo acontecido en el domingo, primer día de la semana, la entrada triunfal, cuando el Señor maldice la higuera el día lunes y va al templo y hace una limpieza del templo, regresa a Betania y el día martes da algunas instrucciones a las personas que estaban a su alrededor, y terminábamos con una pregunta de parte de los dirigentes religiosos diciéndole con qué autoridad haces esto, y a la final Jesús le hace otra pregunta que ellos no pueden responder, y Jesús dijo: si ustedes no me pueden responder, yo tampoco les voy a decir a ustedes con qué autoridad lo hago. Jesús siempre quiso que las personas pudieran reflexionar, indagar y tomar decisiones. Todavía lo quiere con nosotros. Que no seamos conformistas, que nos sentemos a analizar. Uno de los temas que más me han preguntado, y yo sé que me seguirán preguntando porque hay personas que han llegado hace poco al canal, es el tema del infierno, y en segundo lugar está el tema del sábado, en tercer lugar está el tema de los alimentos, en cuarto lugar está el tema del divorcio. Es decir, hay muchos temas que, a pesar de que constantemente leemos la Biblia o frecuentamos reuniones religiosas, son temáticas que nos han dejado ciertas incógnitas, y esas incógnitas son buenas porque nos ayudan a investigar. Hoy estuve reflexionando mucho de cómo preparar una temática que pueda satisfacer todas esas inquietudes, pero a la final llegué a la conclusión de que sí es bueno hacerlo, y espero hacerlo, pero vamos a completar toda la Biblia, vamos a leernos toda la Biblia, vamos avanzados, ya nos quedan pocos capítulos, y cuando ya hayamos recorrido todos los textos de la Escritura, poder tener toda la base para decir: esta es la temática desde todos sus ángulos. Y el Señor quiere que nosotros reflexionemos. Por eso enseñaba en parábolas, para que las personas se preguntaran qué quiso Jesús decir con esas enseñanzas, qué significa todo lo que Él menciona y cómo se aplica a nuestra vida. Y es precisamente con ese deseo de que investiguemos, es como presenta la narración Marcos el día de hoy. O sea, Marcos, en las enseñanzas de Cristo, igual que Mateo lo hizo, nos presenta una parábola de este día martes de Pascua, martes antes de la crucifixión. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña. Todos estos elementos que se mencionan aquí eran conocidos. Una viña era algo muy común en Israel, tener viñas, cultivos de uvas. La cercó con un vallado. Era muy común tener un cerco para proteger los cultivos. Cavó un lagar, que también era indispensable para la fabricación del vino, que era el resultado final de haber cosechado las uvas. Edificó una torre para que hubiese un vigilante, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, colocó a alguien para administrar los cultivos mientras el Señor se iba a hacer otras actividades, otros negocios. Y eso es muy común, hasta el día de hoy todavía es común. Personas que tienen terrenos de cultivos, que tienen fincas, que tienen hectáreas, los ponen a manos de personas que los administren. Yo conozco gente que vive en esos lugares donde se trabaja la agricultura, donde dice: yo administro esto, yo no soy el dueño, pero me dejaron aquí administrando, así que las decisiones que yo tome van a ir de acuerdo a las instrucciones del patrón. Y eso fue lo que sucedió en esta ilustración, en esta parábola. Un hombre plantó una viña, la puso un cerco, le cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó, la dejó a manos de unos labradores y se fue. Y a su tiempo, no sabemos cuánto tiempo en específico, dice a su tiempo, en el momento de recoger las cosechas o en el momento del ajuste de cuentas para ver cuál era el resultado de toda la inversión, entonces envió siervos a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña.
No solamente estamos hablando de la cosecha, estamos hablando de, a ver, ustedes hicieron toda la producción, lograron hacer el vino, vendieron las uvas, a ver cuáles son los resultados. Mas ellos tomándole a este siervo, bueno, Mateo habla de siervos, aquí habla de un siervo, le golpearon y le enviaron con las manos vacías, lo enviaron golpeado. No le dieron el informe de los resultados, sino golpes. Volvió a enviarle otro siervo, pero a este apedrearon, le hirieron la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este le mataron. O sea, hay 3 oportunidades. Fíjate la paciencia del dueño de la finca, del territorio, de allí, de la viña. Mira la paciencia. Envía un siervo, lo golpean. Envían otro siervo, aparece más golpeado. Envía un tercer siervo diferente para corroborar que estos 2 primeros estaban diciendo la verdad quizá. O para tener más testimonio. Y al tercero lo matan. O sea que estas personas se valieron de la bondad del dueño de la viña, se lucraron de ella y cuando llegó el ajuste de cuentas se beneficiaron y no rindieron cuenta, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo porque es el heredero, o sea, prácticamente el dueño. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Pregunta, y esto es parte de la didáctica del Señor Jesús. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Es una pregunta que él mismo responde, pero la idea era que las personas reflexionaran en esta enseñanza, principalmente los líderes religiosos que estaban allí haciéndole preguntas. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Si nosotros nos ponemos en el lugar del dueño de la viña, quizás hubiésemos puesto a otro a la primera, pero en la paciencia del Señor, en la bondad, el esperar por lo menos que estos labradores reflexionaran del daño que había hecho, les brindó una y otra y otra y otra oportunidad. Al punto de enviar a su propio hijo y que le hayan matado a su propio hijo. Entonces, cuando llegan al colmo, el dueño de la viña dice: ya, basta, que les sea quitada, serán ustedes destruidos y les daremos la viña a otros por todo lo que ustedes hicieron. Ni aún esta escritura habéis leído. Jesús entonces está dando su exposición y le dice a los dirigentes que tienen los escritos en las manos y que los han memorizado: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De qué está hablando Jesús? Del rechazo. Dios Todopoderoso ha dado oportunidades a su pueblo, a Israel y a toda la humanidad, una y otra vez. Y lo principal lo hemos rechazado. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo que sucedió en la viña, dijo Jesús, en la parábola, es semejante a lo que ha sucedido con este pueblo de Israel. Y dice el versículo número 12, procuraban prenderle porque ellos entendieron. Fíjate, ellos entendieron y Jesús simplemente dio una parábola y dijo: lo mismo que sucedió en esa parábola está sucediendo aquí. Así como se desecharon los privilegios o se desechó la oportunidad de ser administradores de los bienes del Señor, así Israel ha despreciado las bondades de Dios, incluso matando a su hijo. Claro, Jesús todavía no había muerto, pero la pretensión la tenían de querer matar a Jesús. Entonces, los
fariseos o los escribas o los dirigentes religiosos entendieron que decía contra ellos aquella parábola. ¿La entendieron? Claro que la entendieron. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ahora, según lo que ellos mismos entendieron, ellos son los que fueron colocados para administrar la viña. ¿Cuál es la viña? Pues todo el pueblo de Israel. En este contexto histórico que estamos estudiando. Hoy la viña viene siendo, pues, todos los lugares donde tenemos responsabilidad para dirigir al pueblo de Dios. Estamos en la viña del Señor. Todos somos el plantío del Señor. Hay una semilla que se está sembrando en el corazón de todos los seres humanos. Esa semilla debe germinar por la obra del Espíritu Santo y con el paso del tiempo, a su momento indicado, floreará y dará su fruto. Pero la responsabilidad del cuidado de la viña está a cargo de los que hoy dicen ser dirigentes, como fue en el pasado. Y a lo largo de toda la historia, el Señor otorgó responsabilidades y privilegios. Pero esos privilegios fueron aprovechados y las responsabilidades descuidadas. Se descuidó la viña y quienes estaban encargados de ella se valieron de su fruto para su propio bienestar. Dios envió profetas que fueron muertos a manos de los reyes y de paso se cumple la profecía del que debió haber sido el deseado de todas las naciones, que desde el principio fue prometido y quieren matarle. Entonces ellos entendieron que el mensaje era contra ellos. Ahora, hay varios elementos dentro de esta parábola que vale la pena recalcar y es el hecho de que en la viña había un cercado, había un cerco, había una valla protectora. Esa valla protectora pues representa la ley de Dios, que es la norma de justicia, que es el reflejo del carácter de Dios y es el fundamento del gobierno universal de Dios. La valla protectora representa su santa ley porque es la que nos pone los límites. Es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Los mandamientos no han dejado de estar vigentes. Siempre han estado vigentes. Desde el Edén hubo un mandamiento. Hubo una orden y esa orden se transgredió. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre va y come y aquí están las consecuencias. Dios pone una norma y la norma siempre estará vigente porque Dios tiene todo en orden. Cuando tú entras a una empresa a trabajar, hay normas. Cuando entras a una institución educativa a estudiar, hay normas. Dentro de la casa hay normativas. Dentro de nuestra vida como cristianos hay normas. En la comunidad hay normativas que son buenas. Y aunque las normas humanas son cambiantes, Dios que nos cambia y lo hace todo perfecto, su norma siempre será la misma. Sus exigencias siempre serán las mismas. Lo que tiene que ver con la moralidad, el respeto a Dios y el respeto a nuestros semejantes, y eso nos protege porque evitaremos meternos en problemas. ¿Qué otro elemento importante menciona la parábola? La torre donde iba a estar el vigilante pendiente de que no se metieran las personas a dañar la viña. ¿Qué representa la torre? En este caso representaría el templo que prefiguraba el plan de salvación. Pero los sacerdotes debieron haber sido los vigilantes, que estuvieran pendientes de que ese cerco no fuera violado y que la viña pudiera producir tranquilamente y que los labradores estuvieran haciendo su trabajo. El lagar, pues evidentemente el lagar era para sacar el producto del jugo, aunque Apocalipsis habla del lagar de la ira de Dios, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, lo cierto es que estas personas entendieron lo que Jesús quería decirle y se sintieron ofendidos. Hay gente que se ofende cuando le dicen la verdad. Versículo número 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. O sea, estas personas se fueron pero enviaron a otros, junto con los herodianos. Para los que no saben quiénes son los herodianos eran un partido político que defendía la causa de Herodes, quien era el rey impuesto por el Imperio Romano. Como los judíos querían independencia política,
entonces ellos y los herodianos no se la llevaban bien. Pero en este caso se pusieron de acuerdo para ir a sorprender a Jesús en alguna palabra. Versículo número 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino del Señor. Y uno dice, bueno, están reconociendo la grandeza de Jesús, pero en realidad eran palabras hipócritas. O sea, lo decían de palabra, pero era como querer congraciarse con Jesús, un político cualquiera, que el fin justifica los medios, y ellos en realidad decían estas palabras pero no las sentían porque tenían una doble intención. Van junto con los herodianos para que los herodianos escuchen la respuesta de Jesús y le hacen una pregunta que ellos sabían, pero la idea era que Jesús cayera en trampa. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Los fariseos decían que Roma era un gobierno ilícito, que Roma no debía gobernar, que ellos debían ser independientes, que estaban deseando el día que llegara el Mesías para que los quitara del medio, ignorando las profecías, porque Daniel 2, Dios le reveló a Daniel que iban a haber imperios sucesivos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ellos ya están viviendo en Roma, y después de Roma vendría el gobierno universal de Dios. Entonces, pero ellos lo interpretaban como un gobierno terrenal. Entonces, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Crees tú que debemos pagar los impuestos? ¿Daremos o no daremos? O sea, todo era sospechoso. Si Jesús decía que sí, entonces claro, tú estás con los romanos. Y si Jesús decía que no, miren romanos, este hombre está en contra de ustedes. O sea que por todos lados era una trampa. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿Tú crees que Jesús no había visto esa moneda antes? Por supuesto que sí, pero es muy ilustrativo. Y él no pierde la oportunidad, nunca perdió la oportunidad para enseñar. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Tú crees que Jesús no sabía de quién era la imagen y la inscripción? Por supuesto, pero todo es hacer preguntas para que las personas respondan, para que las personas digan. Tenemos que a veces nosotros mismos hacernos preguntas y cuestionarnos a nosotros mismos, indagando. Y Jesús le dijo: mira, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César, del emperador. Jesús respondió y dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Si la moneda es romana y ustedes comercializan con esa moneda, pues entonces respeten las leyes romanas. ¿Qué les cuesta respetar las leyes romanas siempre y cuando no vayan en contra de nuestros principios? Y a Dios lo que es de Dios. Dios tiene una norma, pues obedezcan a Dios y respeten a los gobernantes. ¿Cuál fue la reacción de las personas al escuchar las palabras de Jesús? Bueno, según lo que dice el versículo, ellos se maravillaron de él. En un video anterior estábamos preguntando qué era lo más correcto: efectuar un matrimonio civil, y cuál era válido, si el matrimonio civil o el matrimonio religioso. Nosotros como iglesia, por cosas de la historia, por circunstancias que se escapan de nuestras manos porque son acontecimientos que ocurrieron en el pasado, hoy en día las naciones están regidas por territorios, por leyes, por constituciones, por gobiernos, algunos mejor, otros peor. Pero el derecho y la autoridad de casar, quien determina que una persona está legalmente casada, son las autoridades civiles. Porque tú tienes una documentación, tú tienes una partida de nacimiento, tienes una cédula, los que son extranjeros tenemos un pasaporte. Cuando tú te casas hay un acta matrimonial donde llevas testigos y firmas, hay un registro de todo lo que se hace, porque tú tienes una ciudadanía terrenal. Estamos regidos por leyes humanas.
Las leyes humanas son cambiantes y mientras esas leyes no vayan en contra de nuestros principios, mientras esas leyes no vayan en contra de las exigencias del Señor, debemos obedecer las leyes. Se respetan las leyes de tránsito, se respetan las leyes de comunidad, se respetan las normas de convivencia en las instituciones. Eso no está mal. Vas y pagas tus impuestos como corresponde. Todo es respetar las leyes. Y eso es lo que Dios se refiere aquí, Jesús se refiere aquí, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si tú tienes un vehículo, tú tienes que tener una licencia de conducir. Si tú vas a ejercer alguna profesión, tú necesitas un título profesional y debes ir a registrarlo. Ahora, si nosotros somos respetuosos de las leyes humanas, ¿por qué no ser respetuosos de las leyes divinas? Que son mucho mejores que las leyes humanas. Repito, las leyes humanas son cambiantes, la ley de Dios no cambia. Entonces nos ponemos a pensar que para que una ley en la tierra cambie tiene que haber un proceso. Tienen que sentarse los legisladores a discutir no sé cuántas veces para poder cambiar una ley. Porque los seres humanos se equivocan, pero Dios no. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, si somos respetuosos de las leyes instituidas en este mundo, seamos también respetuosos de las leyes instituidas en la patria celestial, que son para nosotros. No vengas a decirme que eso era para los judíos, porque tú y yo también somos seres humanos que pertenecemos a la creación de Dios y pertenecemos al reino universal de Dios y por lo tanto pertenecemos a ese gobierno que tiene una norma perfecta porque Dios es perfecto. Y ellos estaban violando la ley de Dios queriendo matar a Jesús. Entonces vinieron a él los saduceos, otro grupo de personas más que eran religiosos de vez en cuando mezclados con la política, que dicen que no hay resurrección. En su interpretación de las escrituras, llegaron a la conclusión de que la resurrección no existe. O sea que esto del pluralismo de interpretación siempre ha existido. Entonces le preguntan a Jesús, también con una doble intención: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto era lo que llamaban la ley del levirato. Si una mujer quedaba viuda, sola, desamparada, lo correcto era que alguien de la familia del esposo, que estuviera soltero, por supuesto, un hermano, pudiese redimir a la viuda para darle descendencia y que la viuda pudiera tener su sustento y pudiera tener su prole. Y de paso, era tan importante para las mujeres tener hijos, era tan importante que ellas se morían si no tenían hijos. Señor, dame un hijo, como Ana, dame un hijo. Sentían que el Señor las despreciaba si no tenía hijos. ¿Por qué había tanto interés en tener hijos en el pasado? Era porque ellos esperaban al Mesías. Toda mujer tenía el deseo que el Mesías naciera de su simiente. Y de hecho, eso fue lo que sucedió con Ruth. Ruth fue redimida por un pariente cercano de Noemí. Y de ahí se mantuvo la genealogía que llegó hasta David y hasta el Mesías. Y era importante también porque protegía a las mujeres, o sea, era una ley de protección social. Bueno, el hecho es que en este caso particular, utilizando esta ley del levirato, los saduceos le preguntan a Jesús, o le dicen a Jesús, le cuentan una historia que yo creo que es una historia ficticia. Yo no creo que esto haya sido una historia real, digamos que es una parábola. Porque es que el caso es tan extremo que es difícil creer que haya pasado en la vida real. Hubo 7 hermanos. Que, oye, entre hermano y hermano siempre hay una diferencia de edad, por lo menos de un año. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa. Murió sin dejar descendencia. No sabemos si los otros ya estaban casados. Parece que no. Parece que no. Porque según el relato que esta gente se inventó, porque yo no le veo otra respuesta más que una historia inventada, el segundo se casó con ella y también murió. ¿Cómo murió? No lo sabemos. Tampoco dejó descendencia. O sea que eso fue un matrimonio corto.
El tercero, de la misma manera, y así, para hacerte corta la historia, a los 7 le pasó lo mismo. Y no dejaron descendencia. Yo dije cuando estudiamos este mismo caso, lo estudiamos en Mateo, yo dije, bueno, ¿qué es esto? Una viuda negra. Una mujer que mata a los maridos. Una mujer que está maldita, porque, oye, yo entiendo 1 o 2, pero los 7. Esto es una historia inventada. Esto se sacaron ustedes la historia de la manga de la camisa. Y a la final, pues se muere la mujer sin hijo. La pregunta trampa que le hacen a Jesús es la siguiente. En la resurrección, nosotros no creemos en la resurrección, decían los saduceos. Nosotros no creemos en la resurrección. Pero ya que ustedes dicen que existe resurrección, entonces cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que las 7 la tuvieron por esposa. ¿Ya captaron la pregunta trampa? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ustedes están equivocados, ustedes no han entendido a Dios. Ustedes tienen conocimiento de la letra, pero no conocen a Dios. Ustedes no saben lo que están diciendo, ustedes inventaron esa historia. Pero les voy a responder. Cuando resuciten de los muertos, porque sí habrá resurrección, dijo Jesús. Cuando resuciten de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. No existirán matrimonios en el cielo. Matrimonios en la tierra, en el cielo no. En la patria celestial no. O sea, lo menos que tú vas a estar pensando en la resurrección es, ¿será que me voy a casar? Eso es lo menos que tú vas a tener en tu mente en ese momento. Jesús dijo que seremos como ángeles, como los ángeles que están en el cielo, que están pensando en cosas mucho más grandes. Entonces tú dices, bueno, porque me lo han preguntado, si no existirán matrimonios en el cielo o en la tierra nueva, ¿por qué entonces Dios creó el matrimonio en el Edén? ¿Por qué creó la procreación? Bueno, eso es un estudio un poco más, digamos, más amplio de ver, porque ya empieza la interpretación teológica. Hay quienes han dicho, y se los voy a compartir a ustedes, hay quienes han dicho que cuando Dios creó o le permitió al ser humano procrear, tener descendencia, era para suplir el lugar de los ángeles que por rebeldía fueron expulsados del cielo siguiendo las pretensiones de Lucifer, rebelándose al gobierno universal de Dios. Eso es una interpretación. Lo cierto es que Jesús dijo, mira, en el cielo habrá cosas mejores, que tú vas a estar pensando en otras cosas más que si estás casado o no. Vamos a ser como ángeles, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, si el Señor designa en la tierra nueva matrimonio, yo dudo mucho de que este caso haya existido en la vida real, por lo tanto, son cosas que en este momento no nos competen. Procuremos primero mantenernos en la salvación y cuando estemos allá, veremos. Pero la mejor respuesta que pudo dar Jesús es, seremos como ángeles. Punto. ¿Vamos a discutirle más a Jesús sobre este tema? Pero respecto a lo que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Los muertos resucitarán. Los muertos nada saben. Pero a pesar de que están en un estado de inconsciencia en la tierra, ellos han ganado la salvación no por sus méritos, sino por la gracia del Señor, y conservando esa salvación, ejerciendo fe en su Dios. Es decir, que aunque están muertos, ya son almas que han sido ganadas para el reino de los cielos. Están durmiendo, descansando, Abraham, Isaac y Jacob. Están en un reposo, pero su vida y sus registros
muestran de que ellos fueron hombres que se aferraron a la vida porque fueron dependientes de Dios. Un detalle interesante dentro de este versículo es que Dios se le aparece a Moisés en una zarza que es un árbol seco y la zarza no se consumía en medio del fuego. Porque nosotros vamos a estar caminando por las piedras de fuego y estaremos delante de la presencia del Señor que es fuego y no nos vamos a consumir. Porque Dios es Dios de vivos y Él es el que nos proporciona la vida. Dios no es Dios de muertos, dice el versículo 27, hablando Jesús, sino de vivos. Y estos hombres, aunque están durmiendo, tendrán vida. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y que sabía que les respondía bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es... Mira, esto es una pregunta retórica, ¿no? O sea, yo pienso que todos ellos sabían la respuesta. Todos ellos sabían la respuesta. Pero querían escucharlo de la boca de Jesús. Nosotros sabemos que existen 10 mandamientos. Y existen ciertas cantidades de normas y reglamentos que tuvieron su cumplimiento, las leyes ceremoniales, entre otras cosas que ya estudiamos en el Antiguo Testamento. Pero, él dice, ¿cuál de esos 10 es el principal? Sin embargo, aunque no se cuestiona la legitimidad de los 10 mandamientos, había una manera de presentarlos de forma resumida. ¿En qué sentido? En que sabiendo que los primeros 4 mandamientos tienen una dimensión vertical, trata de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Tú te pones a ver los 10 mandamientos. El primero dice: no tengas dioses ajenos delante de mí. O sea, no existe otro Dios sino Dios. Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim. Y el segundo habla de no tener y ni adorar imágenes, porque esas imágenes no pueden representar a Dios. El tercero es no tomar el nombre del Señor en vano. Respeta a Dios, a su nombre, que es a la final el reflejo de su carácter. Sí, porque su nombre refleja el carácter. ¿Quién es Él? El Creador, el Todopoderoso. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con la santificación del tiempo que es de Dios. Aunque todo el tiempo le pertenece a Dios, pero dijo: mira, este es un día santificado porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y es allí donde el Señor responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Shema Israel, oye Israel. Deuteronomio 6. Oye pues Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano, o sea, en tus acciones, no solamente agarrar y escribirse los mandamientos en la mano. Es decir, que todo lo que tú hagas que represente a Dios y que muestre tu amor hacia el Señor sobre todas las cosas, y en los frontales de tus ojos, aquí en la frente, como que diciendo: mis pensamientos también le pertenecen al Señor, los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que siempre los tengas presentes. Entonces Jesús toma de este capítulo 6 de Deuteronomio, toma para darle la respuesta a este hombre, porque desde niño se les había enseñado que esta era la norma de vida. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Volvemos a Marcos capítulo 12, estamos en el versículo número 29. Entonces, ahí está la respuesta del Señor. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer y principal mandamiento, y sin que le pregunten, porque no se lo preguntaron, solamente le preguntaron el primero, pero Jesús dice: vaya a darles otra instrucción para que tengan toda la información completa.
El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. A mí me llama mucho la atención que hay algunos dirigentes religiosos el día de hoy que le han enseñado a la iglesia, a sus iglesias, le han enseñado que los 10 mandamientos ya no tienen validez porque estos son los 2 que presentó Jesús. Mire, hermano, si acabamos de leer que lo primero que Jesús dijo estaba en Deuteronomio 6, esto que nosotros estamos leyendo aquí en el versículo 31 de Marcos 12 también está en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico. Eso está en Levítico. Entonces, aquí lo que se está presentando es la esencia de los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6, para completar los 10, son la esencia de nuestra relación con el ser humano. Amar a tu prójimo como a ti mismo implica honrar a padre y madre, que son nuestro prójimo, que son los más cercanos. Implica no matar, y matar también tiene mucha explicación con respecto a eso. No ofender a nadie, no maltratar física o verbalmente a una persona. No cometer adulterio, que tiene que ver con nuestra inclinación hacia los placeres. Y respetando a nuestra pareja. No robar tomando lo que no nos pertenece, que le pertenece a otra persona. No levantar falso testimonio contra alguien para ponerlo de malas con otros, para perjudicarle. No codiciar, porque la codicia sería la base de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, porque la codicia nos lleva a robar, nos lleva a adulterar, nos lleva a matar, nos lleva a mentir, nos lleva a todo. Incluso la codicia nos lleva a tomar el tiempo que no nos corresponde. Entonces Jesús está dando la esencia de los 10 mandamientos desde una dimensión vertical y desde una dimensión horizontal que tiene que ver con nuestro semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú quieres lo mejor para ti, también deberías desear lo mejor para tu prójimo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Porque ahí está toda la esencia del carácter de Dios descrito en su santa ley. Entonces el escriba le dijo: bien. El hombre quedó conforme. En Mateo, esta conformidad de parte del fariseo, del escriba, no se relató con estos detalles como lo hace Marcos. Los corazones más endurecidos pueden ser ablandados por la obra del Espíritu Santo, al punto de que el escriba dice: bien, maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Estoy de acuerdo contigo. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza. Y es verdad, Señor, al prójimo como a nosotros mismos. Es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. ¿Quién está diciendo esto? El escriba. El escriba está impactado. Con un escrito está. El escriba se podía jactar de tener todo el conocimiento. Pero escuchar a Jesús con su tono de voz, con su manera de verle, su manera de tratar a los demás, este hombre quedó impresionado. ¿Cómo se llamaba el escriba? No lo sabemos. La pregunta es: ¿Jesús está impresionando nuestra vida? A veces somos muy orgullosos, a veces no queremos doblegar nuestras tendencias y esas enseñanzas arraigadas que por tanto tiempo hemos cultivado y hemos tenido allí, pero que son totalmente contrarias a lo que Dios ha establecido. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿No lo has alcanzado ya? Has sido impactado, pero ahora te toca tomar una decisión. No estás lejos, pero aún no has llegado. Hermanos, nosotros no estamos lejos, porque hemos aceptado 2 cosas básicas y la estamos corroborando cada día. Número 1, que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí estamos bien, porque creemos que la Biblia nos presenta la verdad para nuestro tiempo, con enseñanzas que en el pasado tuvieron su efecto y que tienen una repercusión en nuestro presente. Y seguirán teniendo validez hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Así que por eso estamos bien. Segunda verdad que hemos aceptado:
Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre quien vino a pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, todos tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Son las dos enseñanzas básicas que tenemos en este momento y que nos unen como cristianos. Pero hay otras cosas que tenemos que ir mejorando mientras vamos por el camino. Y que debemos permitir al Espíritu Santo que nos vaya corrigiendo. O sea que tú y yo no estamos lejos del reino de Dios. Ahora, que tenemos cosas que cambiar, por supuesto. Este escriba tenía cosas que cambiar, claro que tenía cosas que cambiar. Empezando de aquí, desde las ideas, desde los pensamientos, desde las creencias. Pero Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Tienes que ahora seguir avanzando. Y este mensaje es para nosotros. Y con esto ya ninguno osaba preguntarle nada. Versículo número 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, que viene de la descendencia de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto también lo estudiamos en Mateo. Pero en Mateo es Jesús el que hace la pregunta y les dice a ellos, ¿hijo de quién es el Mesías? De David. Entonces, ¿cómo es que David, en uno de sus salmos, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? David mismo llamó a su descendencia mesiánica, lo llamó Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo lo oía de buena gana, como queriendo decir, este hombre tiene razón. Este hombre tiene razón. O sea, sí, viene de la simiente de David, pero no es hijo de David, es Señor de David. Por lo tanto, tiene que ser Dios hecho hombre. O sea, Jesús llevaba a las personas a pensar. Y eso, hermanos, es lo que yo también quisiera con cada uno de ustedes que ha dedicado tiempo a ver estos videos. Que pensáramos, que reflexionáramos, que indagáramos, que cuestionáramos, que nos sentemos a investigar, que no seamos conformistas, que seamos pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Aunque hay escribas que están demostrando que realmente están siendo transformados, pero guardaos. Que gustan andar con ropas largas. Y uno se pregunta, ¿pues es malo andar con ropas largas? No, eran las ropas que ellos utilizaban con todos sus adornos para decir que eran más consagrados que los demás. Es decir, con los adornos de... Había ciertas cosas que ellos utilizaban con versículos, con textos, las filactelias, y bueno, varias cosas, ¿no? Ropas largas, como diciendo, mira, santidad. Aman las salutaciones en las plazas. Bueno, qué de malo hay que uno los salude, no, pero es que ellos amaban ser reconocidos. Las primeras sillas en la sinagoga, pero ¿cuál es el problema de sentarse adelante? No, ese no es el problema es que cuando habla de las primeras sillas no es las que están adelante, son las principales, la de privilegios. Los primeros asientos en la cena para que la gente los viera. Y estas personas devoran las casas de las viudas, se valen de las necesidades de los demás. Y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que orar largo es malo? No. Que hacen oraciones públicas largas para que la gente los escuche. Entonces ellos recibirán más condenación, porque ellos lo que están haciendo es alarde de su religiosidad. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, y aquí es interesante porque Jesús está allí contemplando a las personas dando ofrenda. No está criticando que la gente esté dando ofrenda, ni está diciendo no hay que dar ofrenda. Aquí Jesús está delante del arca de las ofrendas porque con esas ofrendas se sustentaba el santuario. Las reparaciones del templo y el pago, por supuesto, a los sacerdotes y a todos los que oficiaban. Entonces Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Simplemente miraba. Muchos ricos echaban mucho. Y llegó una viuda pobre. Aquí la palabra pobre quizás no sea la mejor traducción. Quizás la manera más correcta de hablar de la pobreza de la viuda, que de paso de ser viuda, debía haber sido sustentada por el santuario. O sea que la viuda no estaba obligada a dar ofrenda.
Y en su condición de pobreza no es simplemente no tener dinero o no tener quizá lo suficiente como para vivir bien, sino que quizás la traducción más correcta de pobreza aquí es mendigar, o sea, que era una mujer de condición de calle. Era una mujer que vivía del día a día pidiendo limosna, pidiendo moneditas. Y esto es una reprensión para los que estaban en el santuario, porque es que las leyes humanitarias exigían que las viudas fueran sustentadas por el templo. Igual los huérfanos y los extranjeros. Otro detalle importante dentro de esta historia de la viuda es que Mateo no la mencionó. O sea, nosotros no hemos leído esta historia sino por primera vez aquí en Marcos y la vamos a leer después un poquito con más detalle en Lucas. Pero esta viuda que vivía de la mendicidad echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Las blancas eran las monedas más pequeñas, las de menos valor, que pesaban casi menos de un gramo. Déjame revisar acá cuánto es que pesaban estas monedas. Una moneda de cobre que pesaba menos de un gramo, correcto. Menos de un gramo. Se le decía lectón. Era la moneda judía de cobre más pequeña en circulación. La traducción más correcta a blanca sería monedita. En Colombia, la moneda más pequeñita es una moneda de 50 pesos, chiquitico. Eso casi ni... Eso se te cae y no la vuelves a ver más. Digamos que eran 2 moneditas de esas, las más pequeñitas de todas. Y ella fue a llevar esas monedas que quizás para los sacerdotes era insignificante. Era una moneda y que eso no vale nada. Pero Jesús dijo, mira, de cierto os digo, porque llamó a sus discípulos, de cierto os digo, que esta viuda que vive en mendicidad, que vive en la pobreza extrema, que debió haber sido sustentada por el santuario, echó más que todos los que han echado en el arca. Porque Jesús no ve la cantidad. Es que de hecho Dios no necesita dinero porque Dios es el dueño de todo. Yo soy el que necesita dar, como una demostración de mi agradecimiento a Dios por todo lo que Dios me ha dado ya. Y la mujer no estaba obligada a dar nada, pero su deseo, a algo tenía ella que agradecer en su condición de pobreza a Dios. Algún rayo de esperanza había en su corazón que la motivó a ella a decir, voy a dar esto, voy a dar esto. Quizás para muchos no valga nada, pero es todo lo que yo tengo. Y Dios no ve tanto la cantidad, sino la esencia y la intención con que una persona da su ofrenda. Ella no daba para recibir nada porque en realidad quizás no esperaba recibir más. Pero el hecho de estar viva y el hecho de pertenecer a un pueblo de esperanza la movía a ella a dar todo lo que tenía. Hoy nosotros somos un poco egoístas, egocéntricos y materialistas. Pero nada de esto que está a nuestro alrededor tiene valor en comparación con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso Él requiere que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y que demostremos a nuestro prójimo ese amor que tenemos hacia Dios, tratándolos a ellos como si nos tratáramos a nosotros mismos. Que aunque vivimos en un mundo cargado de tantas cosas, podamos gloriar a Dios aún respetando las leyes humanas, sabiendo que tenemos una responsabilidad y que el Señor vendrá a pedirnos cuenta de las responsabilidades y de los privilegios que nos ha concedido. Por eso cuando conoces a Dios, conoces su voluntad, y cuando te pones en las manos del Señor para que transforme tu vida, tu fe se fortalecerá y vivirás con esperanza.